Pues buenos días, estimado maestro Roberto. Agradecerte muchísimo tu atención y sobre todo pues esta parte de poder entrevistarnos y vincularnos, sobre todo porque tú bien sabes que desde la Dirección General del Bachillerato, al ser un órgano donde ofrecemos una oferta educativa, pues deseamos obviamente vincularnos con muchos subsistemas y órganos gubernamentales que pues evidentemente son muy importantes, principalmente para lo que nosotros trabajamos, que es en la educación, ¿no? Y bueno, pues vincularnos en este sistema Nacional Anticorrupción, esta Secretaría Ejecutiva, para nosotros fue muy importante porque pues sabemos que ya hay varias cuestiones pues normativas que nos indican que nos vinculemos, ¿no? Pero al final del día lo más importante creo que en lo documental y normativo lo que sí queremos es llegar justamente a los jóvenes y principalmente en estos temas que son muy importantes para el país y que evidentemente ellos al ser jóvenes ahorita es cuando más les va a llegar esta parte, ¿no? Y pues la maestra Andrea quiere darte un gran saludo y principalmente está muy al pendiente de que estos temas pues podamos vincularlos. Maestro Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. No, pues agradecerles más que nada a ustedes el espacio. Creo que uno de los grandes temas que sin duda no solamente es de interés propio de todas las instituciones del Comité Coordinador, sino también está incluido en la Política Nacional Anticorrupción y justo la Secretaría Ejecutiva, al ser un brazo técnico, pues le tiene que dar, pues digamos, sustento, le tiene que dar vida a estas líneas de acción y una es justo poder tener una mayor vinculación con el sector educativo, poder llegar, ¿no?, a los jóvenes, no solamente decirles por qué es bueno, perdón, es mala la corrupción, cuáles son los elementos que puedes obviamente utilizar para no quitarla de tu vida diaria, ¿no?, como es la ética, como la integridad, como son los elementos también preventivos. Justamente hay muchos países, ¿no?, que han avanzado en los últimos años y que nos han demostrado que hay una relación simbiótica positiva, sistémica, obviamente en que si el joven aprende por qué es mala la corrupción, cuáles son los elementos de anticorrupción, automáticamente en el transcurso de los años ese país va mejorando en sus índices para erradicar este flagelo, ¿no? Sí, es un tema sobre todo pues fundamental y que pues queremos combatir. Evidentemente las raíces es lo más importante entre este árbol de problemas, pues evidentemente las causas son mucho más importantes que los efectos, ¿no? Y pues en ese sentido, hablando pues evidentemente en términos de nuestro estudiantado, que son jóvenes, recordando que entre 14 y 17 años, 18, que están en un puente importante entre su niñez, su adolescencia y a su proceso de adultez, pues, ¿qué debería de entender entonces el estudiantado de nivel medio superior sobre los temas de corrupción? ¿Qué es lo más importante que deberían entender? Pues en principio yo creo que tiene que entender el concepto no técnico, ¿no?, de lo que es la corrupción, sino digamos un concepto más aterrizado. En principio decirle a los estudiantes que corrupción no solamente se da en el sector público, ¿no? Corrupción se da justamente en un sector público, en un sector privado, en nuestro día a día, ¿no?, en todos los sentidos. A mí me gusta utilizar principalmente para los jóvenes un concepto que es ¿qué es corrupción? Pues es cuando tú estás tratando de influir alguna decisión para un beneficio propio y que esté totalmente fuera de la ley, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando hasta cuestiones de educación es hacer trampa, es engañar, pagarle a un profesor para que me cambie una calificación, hasta un ejemplo, si quieres ver un poco más burdo, participar en un equipo de trabajo, dejar que solamente una persona haga ese trabajo, esa investigación y yo ponerle mi nombre, ¿no? Entonces, automáticamente, corrupción para mí, y también quiero que lo entiendan los jóvenes, es algo en México que lo volvemos parte de nuestro día a día, ¿no? Y que lamentablemente a veces decimos, oh no, pues es que eso pues siempre se ha hecho así, o cuando nos agarra el policía y que a lo mejor para ahorrar tiempo pues se nos hace muy sencillo dar un soborno, o justamente no, me da flojera, mejor le doy una lana al profesor para pasar la materia. Y entonces cuando tú le preguntas al estudiante, pero también le puedes preguntar al servidor público, también le puedes preguntar al empresario, también le puedes preguntar al ciudadano, ¿no?, en cualquier sector, oye,
¿eso está mal? Te dirían, no, eso no está mal, ¿no? Eso, pues así siempre se ha usado siempre, ¿no? Y entonces, justamente eso sí es corrupción. Más bien, ¿por qué a veces no la vemos? Porque justamente nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Porque ha sido parte de nuestra vida diaria, ha sido parte de una costumbre, ¿no? Y creo que hoy en día, justo los niños, los jóvenes de primaria, de secundaria, de bachillerato, es exactamente la base que necesitamos que entiendan que aunque lo hayamos hecho nosotros en algún momento como jóvenes, como adultos, eso está mal. Y es tiempo que la sociedad mexicana también reconozca que lo que se venía haciendo como una forma de costumbre no es algo positivo. Yo siempre ahí, y se lo dejo a los jóvenes, hay un tema que siempre lo pongo en la palestra para explicar un poco más, a veces lo que nos cuesta trabajo en el combate y control de la corrupción, que es el cambio de comportamiento, pero también el reconocer que eso está mal. Y te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que no tiene que ver con corrupción, pero que se aplica perfectamente. El grito homofóbico en los estadios de fútbol, ¿no? ¿Cuántos años pasamos gritándole al portero cuando sacaba el balón? Oye, portero, y sacaba el balón y decíamos esa palabra. Hace poquito, 5, 7, 8 años, nos dice la FIFA o nos dice otra instancia de arbitraje, oye, ese grito está mal, ese grito es homofóbico. ¿Y qué pasó como sociedad mexicana, como aficionados de fútbol? No, ese grito no está mal, porque ese grito se hace en un estadio. Entonces, en un estadio es un ambiente de fiesta, no es despectivo, no es negativo. Claro, estábamos negando que estábamos haciendo un mal hecho, ¿no? Porque ya lo habíamos de alguna otra manera vuelto una costumbre. Y entonces ahora que nos estamos dando cuenta después de 5 o 7 años, decimos, bueno, no, pues sí, si es un grito homofóbico, es un grito negativo, ¿no? Es un grito que tiene una mala costumbre a través de los años. ¿Y hoy qué pasa? Aunque le quiten los 3 puntos a tu equipo de fútbol porque ganó el partido, te saquen del estadio, penalicen a la porra, suspendan el juego o suspendan que el equipo pueda jugar de local, ¿ha desaparecido el grito? Pues la respuesta es no, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo, primero, internalizar que esa costumbre es negativa y segundo, el cambio del comportamiento. Hoy en día, corrupción o lo que más o menos le quiero explicar a los jóvenes que justamente padecemos exactamente el grito homofóbico. Hay cosas positivas, hemos identificado ya ciertas acciones, creo que también los jóvenes, los niños empiezan a identificar que eso es negativo, que hay cosas que se vienen haciendo de forma de costumbre, porque pues así las hizo mi papá, porque así lo hicieron mis abuelitos, porque así lo hacía mi jefe, porque así lo hacía mi compañero de trabajo, pero que realmente no es, son malas decisiones y es corrupción. Ahora, ¿qué nos falta en los siguientes años? El cambio de comportamiento. Y entonces, aunque existan sanciones, vamos a seguir viendo estos comportamientos en todo país en el mundo, y se lo dicen jóvenes, para tener justamente un cambio en el combate y control de la corrupción, deben de pasar al menos unos 10 a 15 años. Y creo que hoy en día estas nuevas generaciones tienen que entender que en ellas está la base, no porque les quiera echar la culpa, porque alguna vez en alguna ponencia me dijeron, oye, entonces estás echando la culpa de la corrupción a las nuevas juventudes. No, creo que también como adultos tenemos que cambiar esos cambios, pero justamente con los niños, con los jóvenes, con obviamente jóvenes de bachillerato, es mucho más fácil tener bases mucho más sólidas antes de que ellos pasen al otro lado, que es ya obviamente pues el sector laboral, ¿no? Y ahí es donde justamente cuando ellos pasan a ser servidores públicos, cuando pasan a iniciativa privada, se pueden dar casos sistémicos en materia de corrupción. Entonces creo que tú lo acabas de decir a nosotros, el bachillerato, el centro educativo es nuestra base como país y así debe ser en los siguientes años para ese cambio de comportamiento. Sí, maestro, tú dijiste algo muy importante, al final es una condición pues ciertamente es cultural, porque evidentemente esta parte que vive el país no puede cambiarse de la noche a la mañana y bueno, en ese sentido, ¿cómo es, por qué es importante, además de esto, de lo que tú comentas, que una comunidad escolar, hablando que la comunidad escolar evidentemente no solamente es el estudiantado, sino es el entorno completo que vive el estudiantado, personal docente, personal administrativo, padres de familia, madres de familia, la comunidad,
todos, hay una participación muy importante. El centro educativo es un centro escolar que abarca muchos sectores de la sociedad. Y ahí, en ese sentido, ¿por qué es importante o cómo llegarle a esa comunidad escolar en términos generales y comunitarios, y sobre todo como ahora está enmarcado en la nueva escuela mexicana? ¿Cómo podemos lograr, qué tipo de proyectos podemos hacer para poder llegar a esa comunidad en temas evidentemente tan importantes como la corrupción? No, totalmente. Lo acabo de decir en mi respuesta anterior. Para nosotros, en principio, para todo país, hay que verlo así, cualquier política anticorrupción de largo plazo o de mediano o largo plazo abarca literalmente al sector educativo, ¿no? Y te voy a decir por qué, y es algo que siempre digo, oye Roberto, pues me dicen, es que si ya tenemos diagnosticada la corrupción, ¿por qué no en 2, 3, 4, 5 años pues podemos como cambiar, ¿no? Y es lo que decíamos, los comportamientos no se cambian de la noche a la mañana, lleva su proceso de moderación. Y yo les decía, si hoy en día tenemos una política de prevención de la corrupción basada en ética, en integridad, ¿no? En ciertos, digamos, currículas que se pueden impulsar desde el bachillerato, obviamente desde el sector educación, ¿no? Donde se le muestra obviamente al estudiante otra vez estos valores, porque también hay que verlo, ¿no? Los grandes países que tienen también un buen, digamos, combate y control de la corrupción son los que tienen prácticamente desde la primaria y que van avanzando junto a la secundaria y después al bachillerato con un tema de valores y ética, ¿no? Entonces, ante todo, lo que hace la sociedad es que desde el sector educativo te hace ver como si fueras un sistema desde que eres niño, ¿no? O sea, no soy yo individual, o yo, claro, soy una persona, tengo mi cuestión individual, pero vivo en una comunidad, vivo en una sociedad, ¿no? Y justamente hay que recordar que el concepto de la corrupción es cuando yo como individuo tengo un beneficio totalmente individual y no pienso en la sociedad y que ese beneficio está totalmente fuera de la ley. Entonces, creo que lo primero tenemos que otra vez regresar justamente el sector educativo tiene que explicar la corrupción desde un punto de vista de que si yo tomo una mala decisión o yo te hago tomar una mala decisión, no solamente hay una afectación hacia otra persona, sino puede haber una afectación obviamente hacia la propia sociedad. Creo que eso es como muy importante retomarlo. Lo otro es que justamente en muchos países, y yo lo decía, tenemos que madurar esta base. A ver, no hay ningún país, también en el mundo, que no haya tenido en muchos años, y me decían, oye, a ver, si tú tienes una política de integridad, por ejemplo, en México, yo les decía, ¿cuánto tienes que esperar? No, pues me decían muchos, claro, ¿no? Siempre lo vemos como más en corto plazo, no, pues 4 o 5 años. Le digo, no, vamos a pensar que tú empezaste justamente con esta base de valores en la niñez. ¿Cuál sería tu indicador de evaluación de que lo hiciste bien? No, pues no sé, y yo les digo, pues cuando el niño justamente pasa a ser servidor público, cuando el niño, el joven, pasa a trabajar en el sector privado, ¿cuántos años tienes que esperar para ver si ese resultado fue positivo? ¿No? Pues 15 años, ¿no? O sea, si tú empiezas a educar a un joven de 8, 9, 10 años, pues tienes que esperar que tenga 22, 23 años para que justamente cuando ya esté en el servicio público, cuando esté en el sector privado, no provoque un hecho de corrupción o una falta administrativa. Entonces, tenemos que ver que el sector educativo, tenemos que volver a esta base de valores, a volver a introducir en las currículas este tipo de temáticas y tenemos que hacernos a la idea que justamente tenemos para llegar a un aspecto de evaluación de si hicimos o no bien esa política de ética e integridad en la juventud y en la niñez, esperar a que ellos pasen justamente al entorno laboral y esperar que esa victimización, que esos hechos de corrupción, que esa percepción de la corrupción, que esos grandes casos de corrupción vayan bajando, ¿no? No solamente, y le quiero decir a los jóvenes, es cambiar una percepción, es demostrarlo obviamente con hechos y eso va a tener como su tema de maduración. Entonces, cuando a mí me dicen la comunidad escolar es importante, es lo más importante para la prevención de la corrupción. Nada más que a veces como ciudadanos, a veces como servidores públicos, a veces como sector privado, porque es un fenómeno que vulnera derechos fundamentales, derechos humanos, nos desesperamos. Pero en ningún otro país, y lo vuelvo a repetir,
hay una salida rápida y justamente la juventud, ustedes los jóvenes, tienen que de alguna otra manera madurar, que no se vuelvan a repetir estas cuestiones, pero también el sistema escolar debe de apoyar este tipo de currículums y, como tú lo dijiste, ante una nueva gestión educativa, ¿no? Bien, maestro. Acabas de comentar algo muy interesante, sobre todo en la parte de qué puede hacer la parte educativa. Muchas veces en estas vinculaciones a veces no podemos visualizar o visibilizar cómo puede el sector educativo abonar, llámese ahorita el estudiantado, la parte cultural, y en la parte académica. Maestro Roberto, ¿cómo crees que el personal docente, además evidentemente de propuestas o proyectos transversales que obviamente influyen en la parte de la anticorrupción, cómo tú crees que el personal docente o a nivel directriz como Dirección General del Bachillerato podemos abonar para que estos temas tan importantes y relevantes podamos trabajarlos y principalmente se puedan llegar al estudiantado, que es lo más importante? Mira, hay elementos que no necesariamente a veces tiene que ser, como ya sabes, una materia, una currícula, como pesada, sino justamente con cosas cotidianas que lleve al estudiante y que pueda impulsar desde, obviamente, desde el profesor, desde obviamente los directores y todo, que vayan conformando un entorno anticorrupción o de prevención en las propias instancias escolares. Y, por ejemplo, incentivar que si un profesor de alguna otra manera se presta a un acto de soborno por el estudiantado o algo así, sea denunciado por el profesor, o viceversa. Si un profesor quiere de alguna otra manera sobornar a algún alumno, que el alumno tenga obviamente los canales adecuados, por ejemplo, de denuncia ciudadana, ¿no? Y entonces, ¿qué le enseñas al joven? Que el canal de denuncia puede ser efectivo, puede ser confiable, que tiene de alguna otra manera resultados, ¿no? Porque uno de los grandes elementos, y te lo digo aquí también, solamente 1 de cada 10 personas en México denuncia, ¿no? Y este efecto de la denuncia no creas que se da cuando ya nosotros estamos grandes, sino que justamente se da desde nuestro sector educativo, ¿no? Desde que sabemos que fulanito le pagó a X para tener una mejor calificación, o que a lo mejor hubo una malversación en el comité de padres de familia para tal cuestión, o hasta cierto punto sabemos que directora o director de X plantel escolar no está usando los fondos adecuadamente, ¿no? Justamente el crear un entorno de prevención de la corrupción es hacer sentir al joven que desde el centro escolar ya tiene las armas, ¿no? Ya tiene las herramientas para hacer una denuncia, ¿no? Para evidenciar un acto de corrupción, ¿no? Para, obviamente, hasta a lo mejor participar con el propio salón, para vigilar mejor cómo ciertos, a lo mejor, recursos públicos se están usando o no se están usando, hasta hacer cuestiones de analizar si los profesores están bien preparados o no están bien preparados para un tema de materias. Y a lo mejor me dices, oye, pues a lo mejor eso puede suceder, sí y no, porque justamente desde el joven, cuando ve este tipo de situaciones, dice, no, yo no denuncio porque pues no me vayan a reprobar, no, yo no denuncio porque a lo mejor me van a expulsar de la escuela. Y desde ahí, fíjate cómo ya nos vamos generando, en lugar de generar un ambiente de prevención de la corrupción, lo que estamos haciendo es justamente generar un ambiente de tolerar la corrupción. Cuando pasas a ser servidor público, cuando pasas a ser en el sector privado y entonces ves desviaciones en tu trabajo, ves una mala contratación pública, pues ya tienes el chip de no, ¿para qué lo voy a hacer? No me vayan a correr mi trabajo, ya sabemos que esto es así, desde que era estudiante yo lo veía y pues entonces ¿qué pasa? Lo normalizamos. Entonces, yo hoy creo, y que ha sucedido en otros países, es justamente crear un ambiente anticorrupción institucional en donde si hay una denuncia, aprende el estudiante que hay una consecuencia, ¿no? Que hay un seguimiento, que ellos pueden participar en la observancia, que también los padres junto con alumnos, junto con el directivo, pueden hacer ejercicios de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? Y no solamente dejar esto en un plano de un libro, de una currícula, de un documento de investigación, ¿no? Creo que lo mejor para generar anticorrupción es que yo lo viva en mi ambiente diario. Fíjate que es muy interesante lo que comentabas, porque
En la parte sobre todo de que no solamente la corrupción se vea en la parte académica como una currícula o una asignatura o una unidad de aprendizaje curricular, como se le llama ahora, es importante tomarla en un aprendizaje significativo. Y justamente la Nueva Escuela Mexicana está ahorita trabajando con un programa Aula, Escuela y Comunidad, que es justamente el vínculo entre la sociedad y el estudiantado, sobre todo con su comunidad, con los padres, madres de familia, el profesorado y también las instituciones públicas. Y al final del día, aquí con lo que tú me comentas, es algo que ahorita quisiera yo preguntarte, porque justamente la vinculación para nosotros, en este caso para la Nueva Escuela Mexicana, es súper fundamental. Entonces, esos vínculos que tú me comentas a través del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo podría vincularse con este nuevo programa y sobre todo en qué canales podría el estudiantado ir trabajando esa parte y tener esa cultura de denuncia ciudadana que, como bien comentas, que 1 de cada 10 denuncian, es algo muy importante, y principalmente porque esta vinculación se va a hacer no solamente a través de la escuela, sino de toda la comunidad, y puede haber una parte de vigilancia que no solamente se dé dentro de la escuela, sino también dentro de toda la comunidad, ¿no? Y ese aprendizaje significativo puede ser mayúsculo. Y en ese sentido, ¿cómo puede el estudiantado y la propia comunidad vincularse en este caso, como una Secretaría Ejecutiva como el CESNA, para poder lograr o darle sobre todo una certeza a esa parte de la denuncia? ¿Cómo podría vincular a la sociedad, el estudiantado, y sentir a lo mejor ese respaldo institucional y vinculatorio para poder llevar a cabo esa cultura de denuncia? Sí, digo, el tema de la denuncia y la cultura de denuncia, sin duda, no solamente, yo te lo decía, es un tema en México, y afortunadamente tenemos estadísticas que el INEGI, que antes no teníamos y que hoy el INEGI muestra pues un problema, ¿no? En general, el mexicano está totalmente, digamos, tiene un miedo muy grande a la denuncia, no le ve o no la ve como una herramienta efectiva, obviamente, para cualquier cuestión, denunciar corrupción o algún otro tipo como de bien público que a lo mejor no esté recibiendo de forma satisfactoria. Y lo que decíamos, ¿no? Solamente 1 de cada 10 mexicanas o mexicanos denuncia. Y quiero decirle, oye, a los jóvenes que también con datos del INEGI, el grupo más vulnerable son las mujeres, ¿no? Antes no lo sabíamos, hoy sí lo sabemos, es una cuestión de estereotipo. Entonces hoy también, cuando hablemos de derechos humanos, cuando hablemos de perspectiva de género, de enfoque de género, es bien importante que también lo vinculemos obviamente con un fenómeno de la corrupción y con un fenómeno de la denuncia. El Sistema Nacional Anticorrupción, a partir del siguiente año, va a tener el acceso a tener una ventanilla única de denuncia ciudadana, ¿no? Es muy complejo, o sea, hoy en día le quiero decir a los jóvenes que hay más de prácticamente 1000 formas de denunciar en México. O sea, y puede ser desde medios electrónicos, puede ser desde medios escritos, puede ser desde medios personales, ¿no? Y no todos los canales de denuncia son de alguna otra manera seguros, ¿no? O sea, en algunos casos se vulneran algunos datos personales, en algunos casos se pierde obviamente cuestiones como el anonimato, ¿no? Que es muy importante para empezar a generar como pues esa confianza, ¿no? No obstante, lo que sí está haciendo la Secretaría Ejecutiva, va a tener una ventanilla única que va a atender ciertos estándares, por ejemplo, de que sea anónima, que sea confiable. No necesariamente debes de saber si el trámite al que tú estás es municipal o es estatal, ¿no? Sino realmente con ciertas referencias. El chiste es que nosotros redirijamos esa denuncia hacia el órgano interno de control o hacia las instancias administrativas correspondientes para que obviamente te den seguimiento. Y obviamente lo que vamos a tratar de nosotros es que haya un puntual también, ¿no? Pues no solamente que se haya enviado al órgano interno tu denuncia, sino que tú le puedas dar un eventual seguimiento. La otra es que ustedes pueden también venir a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y preguntar cómo denunciar, ¿no? Esa es una de nuestras grandes también tareas. Hay también por igual un comité de participación ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el vínculo pues, con el ciudadano, con el estudiante, con el empresario, con sociedad civil, y que ellos también pueden recibir denuncia pública externa, ¿no? Entonces, nosotros queremos vernos como una instancia confiable,
No somos fiscalizadores, digo, para los que nos están viendo fiscalizadores, que yo le vaya a dar el seguimiento y que yo vaya a imponer la sanción, ¿no? O que yo vaya a enviar el expediente a una instancia que sí va a tener o que va a sancionar, pero al menos sí te puedo yo decir cómo denunciar y fortalecerte estos argumentos jurídicos. También nosotros tenemos una plataforma de aprendizaje que es totalmente gratuita, justo está enfocada a jóvenes de bachillerato, a jóvenes universitarios y también servidores públicos que uno se interesen en saber qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, no en términos burocráticos, no en un lenguaje rebuscado, sino ahora sí que en un lenguaje totalmente sencillo, ¿no? Para que justo utilices esos conceptos en tu día a día, ¿no? Y una vez que tú pasas como un curso básico, tienes toda una oferta, por ejemplo, de integridad, de ética, hasta cuestiones de comportamiento en el combate y control de la corrupción, que también te puede abonar mucho a tu formación. Hay que ver que también el fortalecimiento de la denuncia no solamente es que tenga yo un mecanismo, sino que también yo la pueda como entender porque es importante como sociedad, ¿no? Entonces, si no dejamos ese conocimiento de que a veces nos pueda gustar o no, a veces sea un proceso burocrático que aborrecemos y que aborrezco y que aborrecemos todos, pero que si no empezamos a utilizar esos mecanismos y si no empezamos a exigir desde el estudiante utilizando estos caminos y decir, oye, ¿qué pasó con mi denuncia? Y si no voy otra vez a poner la denuncia hasta que suceda algo, justamente se la estamos dejando muy fáciles a los servidores públicos que no quieren cambiar ese comportamiento. Sí, y acabas de decir algo muy interesante y justamente era más o menos en relación a la siguiente pregunta sobre si había materiales, justamente nos acabas de comentar que sí. Y en ese sentido, ahí el estudiantado, porque es en nuestro caso nuestro mercado con el que trabajamos, ellos tienen la posibilidad de saber en esa información cómo denunciar, porque al final del día pues sabemos de que no son mayores de edad, son menores de edad, pero ellos, digamos que en esta información que se ofrece, se les da la posibilidad de conocer cómo podrían hacer los mecanismos de denuncia ciudadana, porque al final son ciudadanos, pero no tienen la capacidad jurídica, pero pueden entenderlo como parte de lo que pueden hacer en la denuncia que pueden realizar. Sí, justamente, algo que poco se explica de un sistema nacional, y por eso es muy importante vernos como sociedad, como sistema. O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción no solamente es un sistema de instituciones públicas, es un sistema que también abarca el sector privado, ¿no? Que te dice que todas las empresas deben de tener mecanismos de integridad, mecanismos de denuncia interna, ¿no? Pero también reconoce, por ejemplo, al ciudadano, a la sociedad, a la juventud, como elementos dentro de este sistema, ¿no? Lo que pocos dicen y se conocen y que hoy, la verdad, a nosotros nos encantan estos espacios porque a veces, lejos de que ustedes aprendan de nosotros, es más bien al revés, cómo ustedes nos pueden aprovechar y cómo pueden tener ustedes como una mirada más sistémica, es decirles que lo que justamente hace un sistema nacional anticorrupción es que en lugar de que tengas 1000 formas de denunciar, exista una forma estandarizada a nivel nacional, ¿no? Y entonces, esa réplica es más fácil enseñar una forma de denunciar a enseñar 1000 formas diferentes de denunciar, o que el ciudadano se encuentre a 1000 diferentes plataformas, ¿no? De cómo puedo yo introducir mi denuncia. Entonces, justamente hoy, lo que yo le quiero decir a los jóvenes es que el Sistema Nacional Anticorrupción está trabajando para que ellos, sí puedan conocer la normativa, puedan conocer el cómo, la fundamentación jurídica o tenerlo, pero realmente que el ciudadano solamente diga, mira, es muy fácil denunciar, solamente hay una forma de hacerlo, ¿no? Y yo sé que si utilizo este mecanismo, automáticamente mi denuncia va a llegar a donde yo, en otro lado, me piden miles y miles de formatos burocráticos y donde pues me da más flojera hacerlo, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que empezar también a vender del Sistema Nacional Anticorrupción es que no es un sistema solamente para instituciones públicas, sino justamente es facilitarle al ciudadano este tipo de trámites que sabemos son engorrosos, burocráticos, a veces la ciudadanía no cree en ellos, ¿no? Pero justamente el sistema tiene que devolver esta como valor público de no, al contrario, necesitamos que nos digas
dónde están las cosas y necesitamos nosotros hacértelas más fáciles y solamente a través de un canal que sea el más fácil y que a ti te aseguremos que eso va a llegar. Perfecto. Ahí mismo en la página del CESNA pueden encontrar información los ahorita no está en construcción esta plataforma, pero en la página de la CESNA justamente nos pueden escribir por vía correo electrónico, por ahí hay un mail donde si alguien tiene duda de cómo denunciar, nos pueden obviamente mandar esa pregunta, esa cuestión, y nosotros se lo respondemos con todo gusto. No, y de hecho, pues yo te quiero agradecer mucho, maestro Roberto, porque en realidad sí comentar de parte de la Dirección General del Bachillerato, porque justamente en el primer correo que se mandó no pasó ni 3 segundos que nos contestaste, y que verdaderamente eso demuestra que ese interés que se tiene por las juventudes, y eso pues sí te lo queremos agradecer muchísimo, de parte de la maestra Andrea, que está muy interesada en estos temas, sobre todo son muy importantes, sobre todo por tantos proyectos comunitarios que tenemos, y esa parte de la denuncia ciudadana para nosotros es muy importante, y más que un vínculo institucional, lo que queremos justamente es trabajar en conjunto para poder apoyarnos, como tú bien comentas. Aprender entre las instituciones es fundamental, porque el trabajo transversal no solamente es en el aula, es justamente en el trabajo ciudadano. Maestro Roberto, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo muy valioso, y que verdaderamente toda esta información seguramente le va a ser de mucha productividad, y como te comento, seguramente estaremos trabajando conjuntamente en muchos proyectos, maestro Roberto. No, la verdad agradecerles a ustedes el espacio, ¿no? Las preguntas, en verdad creo que lo que queremos decirle a las y los jóvenes es que el Sistema Nacional Anticorrupción es un espacio de ellos, es un espacio que fue construido para exactamente, ¿no?, generar cambios de comportamiento a nivel nacional. Entendemos que la burocracia es diferente, ¿no?, que la burocracia pues atosiga, que la burocracia a veces quita, ¿no?, el que yo pueda hacer, en serio, hasta un buen ciudadano denunciando ciertas cosas que yo estoy viendo, y en verdad estamos totalmente conscientes en ese sentido, ¿no? Más bien creo que, y que tengan confianza los jóvenes, que un Sistema Nacional Anticorrupción puede generar justamente este efecto sistémico, ¿no? Y que el día de mañana, que los jóvenes que vean algo en su centro escolar, que vean algo, lo puedan denunciar, puedan llevarlo a un tema de participación también, como tú dices, ¿no?, ante esta nueva gestión educativa, ¿no?, como un tema de comunidad, como un tema sistémico. Recordar que también la corrupción en la educación se puede dar como de dos formas, ¿no? Una gran corrupción, que es no solamente que no tengan mejores instalaciones públicas, que no puedan acceder a becas, que no tengan un adecuado presupuesto, pero también por el otro lado pueden ser cosas, como ya vimos, muy sencillas, como hay cosas que el profesor, porque yo no le hice caso, algo por el estilo, entonces me pone una mala nota, hasta cuestiones como vender calificaciones, que también es mal, y que eso no abona a un buen ecosistema, ¿no? Más que nada, tienen totalmente abiertas las puertas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Como ven, no es una cosa sencilla, el cambio de comportamiento dura años. Los grandes países que así lo han hecho han tenido muy buenos resultados, y siempre me dicen, oye, ¿y por qué no somos un Japón? ¿Y por qué no somos un Corea del Sur? ¿Y por qué no somos otro país en Europa? Es esto, porque en México a veces no tenemos una visión sistémica, ¿no? Nos vemos todavía como individuos. Si yo hago bien las cosas, pensamos que todo lo demás va a ser positivo, y no. Esto es un tema, a veces hasta digo, de aritmética, ¿no? Si somos más de 120 millones de habitantes y solamente uno hace un cambio, pues bueno, es imposible hacerlo. Necesitamos al menos un 70, 80 millones de habitantes que hagan justamente ese cambio, y los jóvenes y nuestros niños, pues es la apuesta para obviamente frenar este flagelo que lastima no solamente a México, lastima a todos los países en el mundo. Así es, maestro Roberto. Pues vamos a seguir, como bien dices, generando ese cambio, paso a paso, poco a poco, pero siempre buscando justamente que se logre eso que queremos para todos, que evidentemente la corrupción se termine y que eso beneficie evidentemente a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, maestro Roberto. No, gracias a ustedes por permitirnos abrirnos este espacio. Gracias.